Estar una vez más juntos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Quiero que leamos unos versículos de la palabra, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Ahí, hermanos, vamos a cimentar el mensaje de esta tarde. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, capítulo 15, verso 1 al 4. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga se pone paradito. Gloria a Jesús. Aleluya. Leemos la palabra de la forma siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Póngase cómodo esta noche y meditemos unos breves momentos en estos versículos que hemos tomado para, hermanos, predicar esta tarde o esta noche. Esta carta, hermanos, la escribió el apóstol San Pablo y tiene un tema, y el tema que tiene el capítulo 15 de Primera de Corintios, hermano, el tema es la resurrección. Pablo está hablando de la resurrección y como es un capítulo que habla de resurrección, encontramos primeramente la resurrección de nuestro amado Jesús. Y que Pablo está explicando, hermanos, de una manera bastante clara lo de la resurrección y del evangelio que nosotros creemos y practicamos. Porque Pablo, hermanos, lo especifica y lo recalca casi en todas las epístolas que él escribió, porque cuando Pablo, hermanos, desempeñó su ministerio apostólico, en ese tiempo, hermanos, existían doctrinas, existían sectas que no aceptaban la resurrección de los muertos. Todo el mundo creía que el que se moría, hermanos, hasta ahí llegaba y no había, hermanos, una resurrección. Pero como la Biblia, hermanos, habla de la resurrección y habla de dos resurrecciones. Porque alguien puede creer, bueno, los buenos van a resucitar a recibir su premio. Pero los muertos ya, hermanos, los malos se quedaron muertos y esa es su paga. No, todos tenemos que resucitar. La Biblia habla que resucitarán los buenos y luego resucitarán los malos. Los buenos resucitan cuando el rapto de la iglesia, capítulo 4 del libro o la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, habla de la resurrección de los santos. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 20, habla de la resurrección de los malvados, o sea, de la gente que no conoció a Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 12, versos 1 y 2, habla de las dos resurrecciones. Dice la Biblia que en los tiempos finales, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, se levantarán. Y este es más claro cuando dice, uno dice, para honra y vida eterna, y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla de los dos tipos de resurrecciones que habrán sobre la tierra en los tiempos postreros. Cuando habla, hermanos, de los que van a resucitar para honra y vida eterna, esa resurrección es para los santos.
Y los otros para vergüenza y confusión perpetua, habla de los que no creyeron a la palabra del Señor. Amén, ¿está entendible, no? Entonces, cuando entendemos esto, ¿por qué Pablo, hermanos, enfatiza y habla de la resurrección? Es un tema, hermanos, bien profundo. Y si usted, hermanos, lee todo el capítulo 15 de este libro, hermanos, o esta carta, se va a dar cuenta que tiene, hermanos, por lo menos 58 versículos. Y en ellos, hermanos, habla de la resurrección. Pero para comenzar, Pablo comienza hablando de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, usted, hermano, no pudiera tener oportunidad. Y si estuviéramos aquí, hermanos, estuviéramos perdiendo nuestro tiempo, estuviéramos, hermanos, gastándonos para nada. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, no hay premio. Si Cristo no resucitó, no hay, hermanos, ningún perdón para usted. Porque la salvación del creyente, hermanos, se enfoca y, hermanos, descansa en el sacrificio de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo. Ahí fundamenta, hermanos, la salvación para los creyentes. Entonces, por eso Pablo, hermanos, explica y dice, además os declaro. ¿Por qué lo declara? Porque en ese tiempo, decía, hermanos, se había levantado una secta que había tomado bastante fuerza. Y esa secta, hermanos, es la secta de los saduceos. Ellos, hermanos, no creían en la resurrección. Ellos creían en todo lo que podía haber en la Biblia, pero la resurrección ellos no la creían. Y cuando Jesús, hermano, venía predicando, ellos, hermanos, servían de tropiezo. Habían 3 sectas, hermanos, que le hacían, hermanos, tropiezo al Señor, y cada día querían, hermanos, confrontarlo. Una es los fariseos, la otra es los saduceos, y la otra son los escribas. Esa gente, hermanos, siempre andaban en medio tratando de buscar ocasión con Jesús. Pues en los tiempos de Pablo, esa secta, hermanos, había tomado fuerza y se había regado por toda Asia Menor, y estaban, hermanos, predicando un mensaje que decían, bueno, que el creyente debía de gozar de todo lo que viera en esta tierra, porque al morirse no había oportunidad, no había resurrección. A tal manera de que los tesalonicenses están tristes, están preocupados porque los seres vivos, los seres queridos que ellos tenían, habían muerto y no tenían esperanza de que estos volvieran a resucitar. Entonces, hermanos, por eso Pablo termina, hermanos, el capítulo 4 de Tesalonicenses, dice 4, hermanos, 17, dice, alentaos los unos con estas palabras. ¿Por qué alentados los unos a los otros con estas palabras? Que, hermanos, cuando Cristo aparezca, hermanos, la iglesia será resucitada y se unirá a Él. Pero antes de todo eso, para llegar a ese momento, usted y yo tenemos que creer. Porque aquí no se trata de ver para creer, aquí se trata de creer para ver. Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay 3 cosas bien importantes en estas frases. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra predicar, usted y yo necesitamos que se nos predique el evangelio. Número 1. Número 2. El cual también recibiste. Usted y yo necesitamos recibir el evangelio, la palabra de Dios en nuestra vida. Luego, hermanos, dice, el cual recibiste, en el cual también perseveráis. Otra frase importante, predicar o recibir el mensaje y luego perseverar en él. La palabra predicar, Pablo predica, la iglesia recibe el mensaje. En otras palabras, hermano, la palabra de Dios tiene que ser creída entre nosotros. Tenemos que recibirla y tenemos que perseverar, hermanos, en esa palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo enfatiza tanto cuando dice, no, si alguien os predica otra clase de evangelio, no le creáis? Porque, hermanos, hay mucha gente que anda predicando cosas, hermanos, que ni por cerca están en la Biblia.
Otros hermanos dicen, no, es que el Espíritu me habló que haga esto y hay que hacerlo. Hermanos, a eso no le vamos a creer porque la palabra del Señor es clara. Cuando dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. La otra es retenerla en nuestra vida. Ustedes han leído un versículo que dice en el Salmo 119, 11. En mi corazón, dice David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Jesús rechazó al diablo con la palabra de Dios. Cuando usted la tentación llega, cuando el diablo se le acerca, usted lo va, hermanos, a resistir con la palabra de Dios. No vamos a buscar otro medio porque la palabra de Dios tiene suficiente autoridad para, hermanos, guardarnos y para darnos la potestad de defendernos. Por eso Pablo dice que el creyente debe de llenarse o debe de, hermanos, de ponerse la vestidura, hermanos, o la armadura de Dios. Y en la armadura, hermanos, existe algo que se llama la espada del Espíritu, que es la palabra. Y si usted ve, hermanos, el escudo solamente es para defenderse. Hermanos, la coraza solamente es para protegerse y defenderse del enemigo. El yelmo, hermanos, sirve para defenderse lo que es la cabeza. Y los calzados, hermanos, son para defenderse, hermanos, los pies. Pero la palabra dice que es la arma con la cual usted se puede defender y también puede atacar al enemigo. Porque el enemigo es bíblico. Si usted ve cuando Jesús, hermano, en la segunda tentación que le hace, le dice, lo sube al pináculo del templo y luego estando arriba le dice, échate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Eso le dijo el diablo a Jesús. Pero Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras frases, hermano, cuando usted tiene suficiente palabra en su mente, usted no necesita, hermanos, mayor cosa para defenderse, porque la Biblia es como una coraza para usted y para mí. Amén, ¿están ahí? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay 4 cosas importantes en estos versículos. Número 1, que nos prediquen. Número 2, recibir el mensaje. Número 3, perseverar. Luego retener la palabra para alcanzar la salvación. Cuando usted hace esas 4 cosas, recibe el mensaje, persevera en él, hermanos, y retiene la palabra, usted es salvo, dice. Si no creíste en vano. ¿Por qué creíste en vano? Porque si deja una de esas 4 cosas, por lo menos usted recibió el mensaje, pero no perseveró en él, hermano, esta salvación no está completa. Usted no puede ser salvo porque no está perseverando en el evangelio en el cual ha recibido. Y si usted no retiene la palabra, esa palabra tenemos que leerla por la mañana, por la mediodía, por la tarde. Cuando viene, hermanos, lo más importante en el culto, hermanos, es el mensaje de Dios, porque ese es el que nutre nuestra alma para que nosotros seamos creyentes firmes, creyentes de esos que no los mueve nada, creyentes, hermanos, que no nos va a apartar nada del Señor, porque el creyente que fácilmente se deja mover es aquel creyente niño. ¿Ustedes han visto los niños? Los niños, hermanos, con un churro los engañan. Te voy a regalar un churro y ahí ve el niño contento con un churro. Hay creyentes que con una libra de azúcar, hermano, lo mueven de su lugar y se lo llevan. Mire, le vamos a ofrecer, le vamos a dar víveres cada fin de mes. Ahí está el hermano, como le están dando de comer, están todos los días ahí. Pero yo, hermano, jamás voy a poner esa práctica aquí en la iglesia. Aquí a nadie se le va a repartir víveres nunca. ¿Por qué? Porque nosotros que lo que queremos es que el hombre se salve, hermanos, a través de que la palabra. Porque si yo les digo vamos a repartir víveres los días jueves, le aseguro que vienen bastantes. Y no solo los que somos ya, hermanos, sino que vienen otros de otro lado y dicen, están repartiendo víveres, ¿no? Y alguien dice por allá, el requisito número 1 es que esté en el culto. Ahí está el hermano en el culto. Sentadito, quietecito, no quiebra un plato. Cuando le dan, hermano, su
Su ración se va, hermanos, y no se vuelve a asomar hasta que hay otro reparto otra vez. Ya lo he visto en muchas ocasiones. Yo, hermano, porque tengo rato de andar caminando en el Evangelio y he visto un montón de cosas de esas. He visto un montón de gente, hermano, cómo fácilmente camina por algo que, hermanos, perece. Jesús exhortó a la iglesia y le dijo: ustedes me andan buscando a mí porque les di de comer. Así les dijo. Capítulo 6 de San Juan, hermanos, cuando vayan a Jesús, dicen: bueno, Jesús, ¿cuándo llegaste que no nos dimos cuenta? Entonces Jesús les dice: ustedes me andan buscando porque les di de comer ayer. Busquen al Señor, le dice, por la comida que a vida eterna permanece, por esta palabra. Aquí dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no has creído en vano. Luego, hermanos, se le explica el proceso de la salvación. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo fue el proceso que Cristo hizo para que nosotros fuésemos salvos? Mire, aquí el proceso está en el capítulo 3, dice, en el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por quién murió Cristo? A mí me enseñaron de que Cristo vino a morir para enseñarnos a morir a nosotros. Eso enseña el catolicismo romano, eso me enseñó a mí y me dijo, me dijeron mis dirigentes que Cristo había muerto en la cruz para enseñarnos a morir a nosotros. Ahora bien, la pregunta surge: ¿necesitará usted que le enseñen a morir? ¿Ah? ¿Quién necesita que le enseñen a morir? Y si le estuvieran enseñando por ahí, hermanos, a alguien que se quiera morir, ¿cree usted que fuera alumno de esos usted? Pues yo quiero aprender cómo se puede morir. No, hombre, si no nos queremos morir, pues, ¿cómo vamos a querer que nos enseñen? Entonces alguien dijo que Cristo murió para enseñarnos a morir a nosotros. No es cierto. Jesús murió porque usted y yo estábamos hundidos en la desgracia. Usted y yo estábamos metidos en delitos y pecados, y era necesario que viniera alguien tan santo como Él para sacarnos de la desgracia en la cual estábamos. Así sencillo. El hombre se había hundido tanto en la miseria que necesitaban uno que viniese de lo santo. Y vino Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Él dice que murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, porque usted y yo éramos malvados. Por eso el Señor murió por nosotros, para sacarnos de ese atolladero donde estábamos. Número 1, Cristo muere por nosotros. Luego dice, conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Si usted no sabe la Biblia, usted, hermano, no se va a dar cuenta que viene a ser la iglesia. A un hermano le preguntan: hermano, ¿y qué va a hacer el culto? Es que allí cantamos, es que allí oramos. Otro dice: no, es que el pastor nos ha dicho que hay que congregarse. Usted no viene al culto porque yo le dije que viniera. Usted no viene al culto por venir a cantar. Usted viene al culto porque un día Dios lo encontró en el camino y lo salvó, y por eso usted viene a cantar con alegría. Usted viene a cantar con gozo. Usted no viene a cantar porque le dicen que cante. Usted viene a cantar porque está agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por usted. ¿No es cierto? Así es. Yo estoy aquí, hermanos, a mí nadie me tiene obligado a estar acá. Pero estoy aquí, hermanos, sencillamente porque amo al Señor, porque Él ha sido muy lindo para conmigo. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quiénes le enseñan que Cristo murió por sus pecados? Es la palabra. La palabra. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Vea qué interesante. Esta te herirá en la cabeza. El Señor le está dando la sentencia a la serpiente. La mujer te pondrá el pie en la cabeza y tú sencillamente le morderás el calcañal. ¿Por qué le dice le morderás el calcañal? Porque el diablo no puede matarlo a usted. El diablo lo puede afligir, el diablo lo puede, hermanos, tentar, el diablo, hermanos, lo puede atribular, pero no, hermanos, puede hacer más porque Dios lo tiene bajo su dominio. Pero óigame, la mujer le iba a poner el pie en la cabeza
Esta te herirá en la cabeza. ¿A dónde recibió, hermanos, el golpe el gigante Goliat? En la cabeza. Y el gigante Goliat es un tipo de Satanás. Ahora bien, ¿de dónde salió David? De una mujer. Era hijo. No dice la Biblia quién era la madre de este hombre, pero sí dice quién era el padre. Era Isaí. Y Isaí tenía una esposa. La Biblia no enseña el nombre de ella, pero dice que David, hermano, era hijo de una mujer. Entonces ahí aparece que dice que nació David, que es un tipo de Cristo. Entonces David, hermano, cuando va, lanza esa roca y no le apuntó en otra parte, sino que en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza es un golpe mortal. Y si usted ha leído Apocalipsis, se va a dar cuenta que cuando, hermanos, la bestia es herida, tiene una herida mortal en su cabeza. Y fue sanada. ¿Por qué sanada? Sencillamente porque Dios quería, hermanos, que la gente se condenara con más razón al ver que su líder está recibiendo sanidad y se levanta, se restaura, y así le iban a creer con más facilidad porque no habían creído a la verdad, ahora tenían que creer a la mentira. Pero quiero terminar con esto porque dice, primeramente os he enseñado asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está llena, hermanos, ¿de qué? De promesas, de que Dios, hermano, es el que reina, hermanos, para que nosotros vivamos en victoria. Luego dice, y que fue sepultado. Acuérdense que Cristo también fue sepultado, no solamente murió. Alguien dice que, hermanos, hermanos, en los tiempos de que Jesús murió, habían 4 tipos de enseñanzas. Fíjese de que se levantaron 4 falsas, hermanos, creencias de Jesús cuando Cristo, hermanos, muere en la cruz. Hermanos, los hombres quisieron, hermanos, tapar la resurrección de Cristo o la muerte de Cristo con decir de que Cristo en la cruz solamente se había desmayado. Y dijeron, bueno, como solo se desmayó, fácilmente puede resucitar, fácilmente se puede levantar. Pero Cristo murió. ¿Por qué murió? Porque dice la Biblia que un soldado romano le metió su lanza en su costado y de su costado brotó sangre y agua. ¿Por qué brotó sangre y brotó agua? La respuesta es porque un muerto, ya hermano, cuando alguien ha muerto, la sangre, hermano, se le convierte en agua. Y cuando alguien le mete, hermanos, una lanza a un muerto, le va a salir sangre, pero la mayoría es agua. Entonces Jesús por eso había muerto. Ahí se dieron cuenta que Jesús está muerto. La otra es que dice que los discípulos fueron y se robaron el cuerpo a medianoche. ¿Cómo se iban a robar el cuerpo si Jesús, hermano, estaba siendo custodiado por unos guardas? Pero dice que también dijeron que esos guardas, hermano, se habían dormido y no habían dado cuenta cuando habían robado el... ¡Qué terrible! A modo de dar a entender que Jesús, hermano, solo había muerto. Pero que él, hermano, se lo robaron los discípulos del cuerpo y que Jesús no fue resucitado. Pero esta Biblia dice que Jesús murió, lo sepultaron, pero esa tumba no lo pudo detener ahí. La tumba, hermanos, de Mahoma está llena todavía. La tumba de Confucio todavía tiene, hermanos, sus huesos allí de este hombre. Pero la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó al tercer día. En eso consiste la salvación de cada creyente. Cuando usted cree que Jesús murió por sus pecados, cuando usted cree que Jesús fue sepultado y que Jesús también resucitó, usted tiene vida eterna. Dice, fue sepultado y que resucitó al tercer día. También dice, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Por eso Pablo dice que debemos de perseverar en la lectura, en las Escrituras, creer esta palabra. Porque cualquiera se puede levantar y venir y decirme, mire, dice el Señor que eso no es así. Lo siento.
y lo lamento, pero esta Biblia, hermanos, me dice, hermanos, tiene más credibilidad que una persona que venga diciendo ahí. ¿Qué piensa usted? Puede venir una persona ahí, hermano, y decirme, mire, dice el Señor esto y esto, pero si lo que dice esa no está de acuerdo con esta Biblia, lo siento y lo sentaré a él. Así, sencillo. ¿Por qué no le voy a creer? ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, es viva y es eficaz. Entonces dice aquí, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego, hermanos, aparece ahí las apariciones que Jesús hace, pero no quiero llegar hasta ahí. ¿Sabe? Solamente quiero enfatizar de que nosotros también tenemos que pasar por ese proceso. La Biblia dice que nosotros debemos de creer, pero también, hermanos, debemos de dar testimonio público de que hemos creído. Usted me puede decir, yo creo. Pero para creerle, hermanos, usted tiene que dar un testimonio público de que usted está creyendo. Y por eso el Señor, hermanos, dice de que el creyente debe de morir, debe de ser sepultado y debe de resucitar. Y Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces ahí tenemos, hermano, la fórmula bautismal que nosotros, hermano, practicamos. El creyente muere, lo vamos a sepultar a las aguas y cuando sale de las aguas sale una nueva criatura para honrar al Señor. Pero eso no quiere decir que ya salió salvo, porque, hermanos, él tiene que perseverar. ¿Hasta cuándo tiene que perseverar? Hasta que se muera. Si a medio camino, hermanos, se le dan ganas de sentarse, lo siento, pero de ahí para acá no cuenta, hermanos. Si usted dice, bueno, hasta aquí voy a llegar y yo fui bueno, yo hice muchas cosas buenas, pero ya no voy a seguir. Lo que usted hizo antes no le cuenta. Porque hasta ahí, hermanos, la salvación no cuenta. Porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos ahí, hermanos, la fórmula de nuestra salvación. ¿En qué consiste? ¿Dónde descansa nuestra fe? Nuestra fe descansa en que Jesucristo murió por nuestros pecados. En que, hermanos, nosotros creemos a ese llamado, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta oportunidad y le vamos a decir al Señor de que nos dé la fuerza, que nos dé la ayuda que necesitamos cada día para servirle.